Monseñor Agustín Román no solo fue el primer obispo cubano ordenado para el episcopado en Estados Unidos, sino que fue el amigo de todos. Construyó la Ermita de la Caridad con las primicias de los cubanos recién llegados. Del legado de Monseñor Agustín Román, Radio Paz presenta En Busca de la Felicidad. La paz del Señor esté con todos ustedes. Que la paz de Cristo reine en sus corazones, reine en sus familias, reine en sus ambientes. Que seamos nosotros instrumentos de su paz. San Antonio María Claret decía: a más del pan de vida, que es la Eucaristía, objeto y vida de amor, necesita el hombre el pan del entendimiento, que es la verdad, la que de un modo particular hallaremos en la Santa Biblia. Y nosotros sabemos que el arzobispo de Cuba, San Antonio María Claret, tenía una gran devoción por la Biblia. Él mismo repartió en los campos de Camagüey y Oriente miles y miles de Nuevos Testamentos y miles de Biblia. Y él mismo lo decía: son los libros para el alma lo mismo que los alimentos y medicinas para el cuerpo. Y a través de estas charlas, queridos hermanos, yo quiero que tú abras el libro sagrado, que tú estudies la Biblia. Pero yo no quiero que tú la abras para que la leas, sino que la vivas. Eso es lo que han hecho los santos. Les he hablado de los 5 libros primeros de la Biblia, lo que se llama el Pentateuco: el libro del Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el Deuteronomio. Y cuando nosotros terminamos esos 5 libros, dejamos el pueblo de Dios así, ya en las fronteras de la tierra prometida. Y realmente es interesante, porque, como ustedes saben, el pueblo ha caminado durante 40 años. Por eso es interesante seguir con el libro de Josué. Y Josué es el sucesor de Moisés. Se convierte como por designación de este en el nuevo caudillo, en el nuevo jefe y líder, el lugarteniente de Dios. Y Josué reúne a sus hombres y se lanza por fin a la conquista de aquella tierra nueva que se llama Canaán. Lo vimos atravesar el Jordán y cerca de su desembocadura en el Mar Muerto, penetra y toma por sorpresa Jericó, la ciudad de las palmeras y del fértil oasis, así como otras ciudadelas. Esta estratégica ciudad será en adelante como una cabeza de puente o sede de operaciones para las otras batallas. Estamos aproximadamente por el año 1200. Combate tras combate. Vemos nosotros cómo son derrotados los distintos reyes pequeños de los cananeos del sur y del norte. Pero todo esto se hace muy lentamente. Es un proceso que dura como unos 200 años. El libro de Josué narra la historia de la conquista. Da la impresión de que esta fue rápida y triunfal, y que de esta manera el autor quiere como ponernos en relieve como la eficacia de la protección divina. Las batallas de Israel son las batallas de Yahvé, las batallas de Dios. Y Dios está marchando a la cabeza de su pueblo. Sin embargo, la realidad, cuya visión es complementaria, el libro de los Jueces más tarde nos va a decir que la conquista completa de aquellas tierras fue muy penosa, fue muy lenta, y la labor no terminó
sino después de 2 siglos, durante el reinado de David. En este largo período, el pueblo hebreo se hace sedentario y algunas de sus tribus, que están ya divididas en pequeñas colonias, van a convivir con los cananeos, con la gente propia que vive allí. Lo que hace que llegaran en ocasiones a entregarse a los cultos de los otros. En vez de conquistar, salían conquistados religiosamente. El gran mensaje que nos da el libro de Josué es este: Dios trabaja lentamente, Dios no trabaja rápido. De aquellos grupos, de aquellos clanes más fieles a la ley, van a surgir lo que se llaman los jueces, que son como hombres líderes, hombres que quieren luchar por su pueblo, y que no eran precisamente magistrados, sino más bien líderes valerosos, jefes, hombres dotados de autoridad natural y a veces militar, que de modo esporádico, si quieren ustedes, reavivan la fe y administran la justicia en tiempos de paz. En los tiempos de guerra se erigen por luchadores y salvadores de las tribus cuando éstas tienen problemas con los indígenas. Solo 2 jueces, Samuel y Débora, que están en el capítulo 4, debieron a sus carismas proféticos realmente una gran autoridad. Fuera de esto, realmente no muchos. Pero la dispersión de estas 12 tribus dentro de ese pueblo, como el agua así cuando empieza a penetrar dentro de la tierra, va penetrando aquí o allá. Y como no hay una autoridad central todavía, porque Josué penetra, muere más tarde, y los jueces son como líderes que van surgiendo en cierto momento, pero no hay un jefe que pueda ordenar o pueda dirigir este pueblo, debilita el poder nacional y la vida religiosa de nuestro pueblo de Dios. Y en estas circunstancias surge el ataque de los filisteos. Y aquella doctrina pura que había en el desierto indudablemente se mezcla un poco y llega a ser como una religiosidad popular. Recuerden ustedes que los filisteos eran fuertes. Era una raza que se adueñó por las armas de hierro y por sus carros de combate de esa parte sur de la llanura mediterránea de Canaán, lo que los israelitas más tarde conquistaron, y que intentaban la ocupación del interior del país. Y los israelitas que venían del desierto pues luchaban contra aquellos hombres fuertes. Y ellos podían luchar en guerra de guerrillas. Los israelitas forman guerra de guerrillas para poder penetrar. Con ocasión de estas escaramuzas van a aparecer algunos jueces célebres, tales como Gedeón, Sansón, y estas figuras históricas se mezclan también, pues cierta, yo diría, como pintura popular. Se les echa un poco como de olor, y tal parece como si estos hombres fueran mucho más grandes de lo que fueron. La presencia de estos enemigos, de estos pueblos enemigos, que serán poderosos, va a crear una situación grave para todo el pueblo de Dios que está dispersado y metido dentro, y que no puede hablar, que es minoría. Era evidente que la derrota del pueblo de Dios, de Israel, se va a deber a la dispersión de sus tribus. No hay jefes, y principalmente a la ausencia de una autoridad central y estable. Y ustedes ven cómo la asamblea del pueblo va a aprobar esta proposición, y el profeta Samuel, el mayor y el último de los jueces, va a escoger a Saúl
de la tribu de Benjamín, que es consagrado como el rey local. Las brillantes cualidades como militar le procuraron grandes victorias. Y sobre los enemigos pudo triunfar. Pero algunos de sus pecados, y sobre todo el temperamento de este primer rey Saúl, tan orgulloso, tan desequilibrado, tan envidioso, lo van a hacer caer en desgracia más tarde. Entre tanto, entra en escena un muchacho que realmente no tiene importancia, pero que la va a tomar. Con el tiempo va a llegar a ser una de las mayores glorias de Israel e instrumento de Dios. Y ese es David. Siendo joven, siendo pastor, se va a distinguir por hazañas tremendas contra los filisteos, los enemigos del pueblo de Dios. Y esto le vale el amor de la hija de Saúl. Se enamora de él. Su creciente fama va a excitar y va a aumentar de tal manera los celos y sobre todo la envidia de aquel monarca primero, Saúl, que va a llegar a quererlo matar. Un día muere Saúl en las batallas. David entonces proclamado rey de su tribu, de la tribu de Judá. Y más tarde primer rey de todas las tribus de Israel. David es, por tanto, el iniciador de la monarquía, del reinado en Israel. Y desde los primeros momentos, desde los tiempos de Moisés, el pueblo no había estado nunca unificado. Conquista Jerusalén, la elige como capital de la nueva nación, trae a ella el arca de la alianza que había venido a través de todo el desierto y estaba como olvidada, echada a un lado, y proyecta la construcción del templo de Jerusalén. En la mitad de su reinado, esa tierra de Canaán ya estaba totalmente conquistada. E incluso los límites se habían ampliado y eran mucho más grandes que en el principio. David tenía su palacio, tenía su harén con muchas esposas, tenía un guardia personal, componía maravillosos cantos y tenía pues muchos soldados. El rey David va a triunfar por el arrojo militar de su temperamento, por esa alteza tremenda de miras y sobre todo por la fe tremenda en el Dios vivo. Y va a recibir de Dios una gran promesa. Su dinastía va a permanecer en el trono y uno de sus descendientes, el Mesías, será el depositario de todas las esperanzas del pueblo escogido. Aquí está una linda profecía. En los evangelios, Jesús en algunas ocasiones es llamado Hijo de David. Ustedes lo saben. Cuando cura al ciego de Jericó, el domingo de Ramos, Hosanna al Hijo de David. Y a pesar de sus dos pecados, que no se pueden ocultar, porque David era un pecador como son los hombres, los seres humanos. Tenía el desequilibrio que todo hombre recibe en este mundo y realmente siguió el desequilibrio y no lo controló. Tuvo un adulterio y tuvo un homicidio. Y esto tuvo castigo delante de Dios. Y la palabra de Dios fue clara y quedó escrita para que se vea que no importa quién sea, el pecado es pecado. Aunque el instrumento Dios lo quiera y Dios también lo perdone. El segundo libro de Samuel, en el capítulo 11 y capítulo 12, ustedes van a encontrar estos hechos cuando se aparece frente a él el profeta Natán. Y se lo dice. Y Dios se lo grita delante de él. Y David ha pasado a la historia como un rey profundamente religioso, que se arrepintió de sus pecados, que cambió su vida. Pasa a la historia como un profeta, pasa a la historia como un enamorado de Dios,
como un místico, como un autor de algunos de los salmos, los cuales van a constituir una preciosa colección de 150 himnos u oraciones que son como el corazón y el alma del Antiguo Testamento. A David, al morir, le sucede su hijo, y su hijo es Salomón. Y Salomón es nombrado rey por su mismo padre. Abran el primer libro de Reyes, capítulo 1, y lo verán. Le dejó por herencia todo su reino que se extendía desde allá, desde el desierto de Egipto en el sur hasta Siria, y desde el desierto de Arabia hasta el Mediterráneo. Y durante su reinado, desde el año 971 al año 931 a.C., Salomón vive en paz con sus vecinos. Asiria y Egipto van a atravesar una época de decadencia, las grandes potencias, lo que le va a permitir dedicar todos sus esfuerzos a la construcción de grandes edificios, entre los cuales, por supuesto, se encuentra su palacio y principalmente el Templo de Jerusalén, que se va a convertir como en el signo visible de la unidad religiosa. El templo tiene una importancia tremenda y nosotros tenemos que estar conscientes de todo esto. Ustedes pueden leer todo esto en el primer libro de Reyes, desde el capítulo 5 al capítulo 8. Para llevar a cabo estas obras, él va a constituir una flota y va a intensificar el comercio, particularmente con los famosos navegantes y mercaderes fenicios, que le van a traer maderas de cedro, de cipreses del Líbano, maravillas, lo cual le va a hacer posible construir el templo como una de las grandes obras de la antigüedad. La fama de Salomón, la grandeza de Salomón se va a extender por todas partes, y sobre todo su sabiduría. Así que, como hambriento de gloria, se va a afanar por imitar a los grandes reyes orientales. Por supuesto, quiere hacerse rodear de una corte fastuosa y tiene un harén de centenares de mujeres que vienen de distintos países, donde entra como reina una hija del faraón. Y este elevado nivel de vida, por supuesto, desordenadamente y desproporcionado, aquellos modestos recursos del país, un país pequeño como era Israel, los procura a costa del pueblo. El pueblo que tiene que darle impuestos y pagarle todas estas cosas. Tiene un extremado centralismo. Él manda y los demás obedecen. Y así se olvida del ideal teocrático, de Dios, del espíritu paternal de su padre. Y la riqueza de Salomón, y también su descuido en las pasiones, van a enfriar su piedad y le van a ayudar a adorar divinidades de las mujeres con las que entraban. Salomón va a ser rey, sacerdote y por fin idólatra. Las mujeres que venían de los distintos países, sus esposas, pues lo llevaron a la ruina. He aquí algo que no se purificó el Antiguo Testamento, un hombre con tantas mujeres. Jesucristo en el Nuevo Testamento va a cambiar esto, un hombre para una mujer y una mujer para un hombre. Esto realmente es algo interesante y este estado de cosas no podía continuar. Y llegó lo inevitable. Dios desató su cólera. Los pecados de Salomón llegaron al cielo. Y su reino, que comenzó seguro y fuerte sobre las bases que le proporcionara su padre David, empezó a romperse. Y el mismo año de la muerte de Salomón se produce la ruptura. El pueblo de Dios se divide en dos reinos.
el reinado de Salomón y la historia de los dos reinos, así como la de los profetas Elías y Eliseo, ustedes lo van a leer en los dos libros de los reyes. Y así las 10 tribus del norte, dirigidas por la de Efraín, desconformes con aquella política injusta de Salomón y de su hijo Roboam, se van a separar y forman el reino de Israel, teniendo por rey a Jeroboam. Y aquella división política se convierte en un cisma religioso. Al erigir los santuarios de Betel y Dan, pues desgraciadamente comienza la idolatría en el norte, que fue prohibida por Dios. Cultos paganos entraron en estos santuarios. Y las dos tribus del sur, la de Judá y la de Benjamín, fueron fieles a Roboam, hijo de Salomón. Formaron el reino de Judá, cuya capital siguió siendo Jerusalén. Y este territorio era menor y más pobre que el otro reino, pero sin embargo permaneció más fiel a Dios, aunque en muchas ocasiones también se cayó, porque sobre este mundo nada está seguro. Los dos reinos, mis queridos hermanos, después de Salomón, por los pecados de éste, serán entregados en manos de sus enemigos. En efecto, en los siglos 8 y 7, Asiria y Babilonia, esas grandes potencias, disputan a Egipto el comercio del Mediterráneo. Y como Israel, Palestina, el pueblo de Dios del Antiguo Testamento, es encrucijada de estos dos imperios, se ve envuelta por la ambición de estas grandes potencias, como nosotros diríamos hoy. Y el reino del norte, después de conocer varias dinastías, guerras y revoluciones sangrientas, cae en manos de Asiria y es deportado. El reino del sur va a durar un poco más, pero realmente no va a ser fiel tampoco. He aquí el misterio del hombre, que a pesar de todo no le fiel a su Dios. Un Dios fiel y unos hombres infieles. Un Dios que llama a seguirlo a Él y unos hombres que se apartan de Él. La historia de antes es la historia de hoy, en los pueblos y en cada hombre. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Ay de mí, si no predicase el glorioso evangelio. Monseñor Agustín Román no solo fue el primer obispo cubano ordenado para el episcopado en Estados Unidos, sino que fue el amigo de todos. Construyó la ermita de la Caridad con las primicias de los cubanos recién llegados. Del legado de Monseñor Agustín Román, Radio Paz presentó En Busca de la Felicidad.